Muchachos, ¿cómo han estado? Hola Leo, ¿cómo vas? Bien. ¿Y ustedes qué? ¿Seguís enfermo, Julián? Un poquito es. ¿Usted viste el partido anoche o qué? ¿Cuál partidito que jugaba? El Pasto. ¿Pasto? Eso es un equipazo, ese Pasto. Sí, han traído un tal Rosero. Bueno, hermano. Tiene que ser bueno, esos roseros son buenos. Ustedes mínimo no hicieron la tarea por estar viendo No, partidos. un ratico, no. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Hola, profe. ¿Cómo te va? Profe, buenas tardes. Bueno, ahí, yo creo que el que yo no llegó, no llegó. Se quedó afuera. Se perdió esta importante clase que tenemos el día de hoy. ¿Estudiaron? Sí, profe. Más o menos. ¿Saben de qué íbamos a hablar? Sí. Leonardo Fabio, ¿de qué íbamos a hablar? A ver, pues, profe, creo que usted nos estaba comentando que analizáramos el decreto 806 de 2000, pues comparativamente con el 2213 de 2022, cuáles fueron los cambios, las modificaciones, básicamente era eso. Perfecto. Como lo dijo Leonardo Fabio, en el decreto 806 del 2020 se implementaron las TIC en las audiencias y en las diligencias judiciales. Ley 2213 lo que hizo fue derogar ese decreto y nos lo deja como ley. Trae unos aspectos importantes que son de los que vamos a hablar hoy, unas modificaciones importantes a ese decreto. Perfecto. Entonces, vamos a hacerlo como una especie de conversatorio. Yo les dije que estudiaran. Yo voy a ir hablando algunos decretos, algunas normas, y ustedes también me van a estar diciendo lo que encontraron. ¿Perfecto? ¿Entendido, Julián? Sí, profe. ¿Juliet? Sí, señor. ¿Leonardo? Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a hablar primero del artículo primero en el objeto de la ley 2213. ¿Perfecto? En esta ley se incluyó la especialidad penal y penal militar. ¿Sí? Eso no lo traía el decreto 806. Con la particularidad de que el uso de las TIC en dichos procesos será potestativo del juez o magistrado. Perfecto. Decisión que no será susceptible de ningún recurso. Ya hemos hablado un poco de los recursos, entonces sabemos cuáles son los recursos que tienen los procesos, ¿verdad? Entonces, ya sabemos, como nos lo dice en el objeto de la ley, no habrá, o mejor dicho, no será susceptible de ningún recurso. ¿Listo? Esta decisión del juez. En los demás casos, en civil, en familia, en los contenciosos administrativos, en lo constitucional y en lo disciplinario, prevalece la virtualidad. Prevalece la virtualidad. Excepcionalmente, se deberá adelantar de manera presencial debiendo los sujetos procesales y la autoridad judicial las razones por las cuales no se puede realizar por medio de las TIC, dejando constancia en el expediente. También se agrega que se debe garantizar la atención presencial en los despachos judiciales, particularmente cuando el usuario requiera la presentación o presentando las medidas en aquellos lugares del territorio donde su complejidad o su conectividad no sea tan buena. Entonces, eso hace que esas personas tengan una condición de vulnerabilidad frente a los procesos. Por tal motivo, también es importante que esta ley nos adiciona que el acceso a la administración de justicia se debe hacer a través de las herramientas tecnológicas informáticas y se debe respetar un principio muy importante en los procesos judiciales, que es el proceso de la igualdad. Es decir, sabemos todos que, por ejemplo, en el departamento del Cauca, en todos los municipios no se cuenta con la conectividad que nos permita tener esa igualdad entre las partes. Por tal motivo, este principio es fundamental en las TIC. Si una de las partes no tiene conectividad y la otra sí, pues el proceso deberá hacer de forma presencial. También se establece que en la ley 2213 tiene una naturaleza complementaria a las normas contenidas en los códigos procesales propios de cada una de las jurisdicciones o de cada especialidad. Aquí hay algo importante que nos trae el objeto de la ley, y es que el Consejo Seccional de la Judicatura y el Ministerio de Justicia
deben realizar una evaluación periódica de la ley para ver cómo se está implementando, cómo se está llevando a cabo y cuáles han sido como los efectos de esta ley. ¿Listo? Pasemos al artículo segundo, que habla sobre el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Vamos a hablar un poco del artículo segundo, pero como hablamos que era un conversatorio, dejemos que Leonardo Fabio, por favor, nos ilustra qué encontró en el artículo segundo. Listo, profe. Pues, a ver, en el artículo segundo, básicamente lo que se hace es reforzar lo que se ha planteado en el primero, ¿no es cierto? O sea, el decreto 806 traía la expresión deberán. La ley 2213 la modifica por el podrán. ¿Qué quiere decir eso? Pues que obviamente las condiciones de conectividad en nuestro país no son las adecuadas y que existen regiones o lugares donde el acceso que puedan tener los diferentes sujetos procesales en algún momento pues se puede ver afectado, situación que no garantizaría el pleno ejercicio de sus derechos. En este caso, lo que se plantea es que si alguno de los sujetos procesales por alguna circunstancia no puede acceder a estas herramientas tecnológicas, deberá sustentarlo, demostrar el motivo del por qué no pudo acceder y obviamente no hacer parte dentro del proceso para que se puedan entrar a tomar otras determinaciones, entre las cuales puede ser de que la audiencia se haga de manera presencial. Muchas gracias, Nardo. Pasamos al artículo tercero. Se nota que estudió. El artículo tercero, que nos habla de los deberes de los sujetos procesales en relación con las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Encontraron alguna modificación, Julián? No, profe, ese no tuvo modificaciones. Muy bien. Es decir, que el artículo como tal quedó como está establecido en el decreto. Pasamos al artículo cuarto, que tiene que ver con los expedientes. Juliet, ¿encontró alguna modificación? No, profe, tampoco tuvo modificaciones. Es decir, Quedó igual. continuamos que... Muy bien. El artículo quinto, que tenía que ver con los poderes. Ya habíamos hablado un poco del tema del poder, ¿no? ¿El poder era qué, Leonardo? Es un mandato. En el cual tenemos, ¿qué, Juliet? Un poderdante y un apoderado. Muy bien. ¿Ese artículo tuvo modificaciones, Julián? No, profe, ese tampoco tuvo Muy bien. modificaciones y se mantiene igual que en el decreto. Listo. Pasamos al artículo sexto. Vamos a hablar un poco del artículo sexto. La demanda. Vamos a hablar en cuanto a lo que tiene que ver la demanda. Y en esta ley, a ver, la principal modificación que tuvo la ley 2213 es que se adiciona la parte de no obstante. En caso de que el demandante desconozca el canal digital donde deben ser notificados los peritos, los testigos o cualquier tercero, debe ser citado al proceso, podrá indicarlo así en la demanda sin que ello implique la inadmisión. Diferente al decreto 806, que no traía esta particularidad. Perfecto. O sea, esto lo adicionó en el artículo sexto de la demanda de la ley. Esto no lo traía la ley. Vamos a hablar un poco del artículo séptimo, que tiene que ver con las audiencias. Juliet, ¿nos puede colaborar un poco? Profe, pues yo averigüé en el artículo séptimo, con lo que respecta pues al tema de las audiencias, es que en la parte inicial del artículo mantiene como regla general el uso de las TIC, ¿sí? Pues para la realización de las audiencias, y lo cual dice que deberán usarse o realizarse utilizando los medios tecnológicos que estén a disposición. Excepcionalmente, por razones de seguridad, inmediatez y fidelidad, las audiencias destinadas a la práctica de pruebas se adelantarán de forma presencial, o sea, de oficio o por solicitud motivada de cualquiera de las partes. También decía esta norma que debe ser analizada en concordancia con el artículo 1, profe, que usted mencionaba. Entonces, de esta ley, por lo tanto, deben ser condiciones especialísimas y que objetivamente justifiquen que se adelanten de forma presencial. Es decir, que no puede reducirse simplemente al capricho de alguna de las partes o del juez, sino que se repite y
deben existir razones de peso que impliquen, mira, la regla general que es virtualidad. ¿Sí? Eso fue. ¿Quién explicó eso? Ahí estoy investigando, profe. Muy bien, muy bien. Antes de hablar del artículo 8, quizás a Yulé se le pasó por alto mencionar que en el tema penal la práctica de pruebas debe ser de forma presencial. De forma presencial, cuando el juez de conocimiento así lo considere. De forma excepcional, es decir, por regla general debe ser de forma presencial, pero de forma excepcional lo vamos a hacer, o en el proceso penal se va a hacer de forma virtual, ante la imposibilidad de comparecencia de un testigo o un perito al despacho judicial. Entonces, cuando estas personas no puedan acudir al despacho, lo vamos a hacer o lo van a hacer en la materia penal de forma presencial, virtual. ¿Listo? Ahora sí, pasamos al artículo 8, en el cual sí trajo unas modificaciones. En este habla de la notificación personal. Ya hemos hablado mucho de la notificación personal, ¿no? La notificación personal se hace ¿cuándo, Leonardo Fabio? Cuando se le hace entrega al demandado, sí, cuando Que no conoce, de la demanda, que no conoce el proceso, no se notifica de forma personal, ¿listo? Entonces, se incluyó que los términos únicamente empezarán a correr cuando el iniciador recepcione acuse de recibido o se pueda constatar el acceso al destinatario del mensaje, tal como lo había dispuesto la Corte Constitucional en la sentencia C-420 de 2020, cuando le hizo control constitucional al decreto 806 del 2020. Entonces, cuando le hace este control constitucional, la Corte estableció esta parte, ¿verdad? Entonces nos cambia un poco el término de correr, de la demanda, cuando empieza a correr los términos de la demanda. Entonces nos modifica un poco esa parte. También se adicionó un parágrafo, en el parágrafo 3, bajo el entendido que se podrían hacer uso el servicio de correo electrónico, postal certificado y los servicios de los postales certificados. Es decir, corrijo la información. Se puede hacer uso del servicio de correo electrónico postal certificado y los servicios postales electrónicos definidos por la Unión Postal Universitaria, ¿listo? Con cargo a la franquicia postal. En el artículo 9 habla también de la notificación por estado y los traslados. En este artículo nos habla que se adicionó que el término empezará a correr cuando el iniciador recepcione el acuse de recibido, se pueda dar por otro medio constatar el acceso del destinatario del mensaje. Perfecto. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, profesor, claro. Perfecto. Listo. El artículo 10, Julián, ¿alguna modificación en el emplazamiento para la notificación personal? Profe, lo que miramos no, ese no tuvo modificación. Igual al decreto 806. Perfecto. En el artículo 11, ¿de pronto encontrar alguna modificación? Tampoco, profe. Muy bien. Entonces pasamos al artículo 12 y el artículo 13. Esos dos artículos no fueron incluidos en la ley. No fueron incluidos en la ley, teniendo en cuenta que el legislador ya en la legislación permanente se había incorporado en el CEPACA por la ley 2080 del 2021. Entonces el artículo 12 y el artículo 13 ya es algo permanente, entonces el legislador decidió no incluirlo en la ley. ¿Listo? Vamos a pasar al artículo 14. Perdón, en la ley 2213, el artículo 12 va a pasar a ser la apelación de sentencias en materia de civil y familia. ¿Listo? Pero este articulado tampoco tuvo modificaciones. Perfecto. Pasamos bueno, no tuvo modificaciones, eso es claro, pero no obstante, sobre este punto es importante tener en cuenta los pronunciamientos de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia al referirse al sistema de apelación consagrado en el artículo 14
del decreto 806 del 2020, donde ha concluido que si desde la interposición del recurso se expone de manera completa los reparos, no hay motivo para que el superior exija la sustentación. Perfecto. Análisis que resultaría enteramente aplicable respecto al artículo 12 de la ley 2213 del 2022, ya que se acogió en su integridad la redacción original al decreto 806. Perfecto. Es decir, no tuvo modificaciones, pero hay que tener en cuenta los pronunciamientos que ha tenido la Sala Civil de la Corte Suprema. En el artículo 13 de la apelación en materia laboral tampoco tuvo modificaciones, y se incluyó en la ley 2213 en el artículo 14 que vamos a tener un informe anual que va a presentar la rama judicial. Mejor dicho, el informe que siempre presenta la rama judicial ante el Congreso de la República va a tener un capítulo especial sobre el proceso de transformación digital, en línea con lo expuesto en el parágrafo 3 del artículo 1, donde hablábamos del objeto. Entonces, en ese informe que tiene que dar la Corte, la rama judicial ante el Congreso de la República, pues nos tiene que hablar sobre la evaluación de la transformación digital. Perfecto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, está Sí, claro. está claro. Yo creo que con eso concluimos un poco pues las principales modificaciones que hemos tenido en la ley 2213 con respecto al decreto 806. Creo que ya queda perfectamente claro, pero entonces para la próxima clase vamos a empezar a hablar de las medidas cautelares. ¿Listo? Vamos a hablar un poco de qué es, me van a averiguar qué es, cuáles son las principales medidas cautelares que tenemos en los procesos ejecutivos y en los procesos declarativos, cómo se realiza el procedimiento de secuestro, entonces, de un bien inmueble, ¿no? De un bien inmueble. Entonces, para la próxima clase haremos lo mismo que en esta, un conversatorio, ustedes me van diciendo qué son, cómo se manejan este tipo de medidas cautelares en los procesos declarativos y en los procesos ejecutivos. Listo, muy bien, muchachos, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, muchachos, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, profe. ¿Qué profe. tal? ¿Cómo les ha ido? Bien. Bueno, muy bien. Como quedamos en la clase anterior, el día de hoy vamos a hablar de las medidas cautelares. Vamos a hablar un poco de qué son, de cómo están reguladas las medidas cautelares, que obviamente están reguladas en el Código General del Proceso, desde el artículo 588 y siguientes. Entonces, como habíamos quedado en la clase anterior, ustedes van a hablar un poco de estas medidas cautelares, van a decir cuáles son los tipos, cuáles son las más importantes, cuáles son las diferencias que encontramos de pronto entre el embargo y el secuestro, cómo están las medidas cautelares en los procesos declarativos y en los procesos ejecutivos. Perfecto, entonces vamos a empezar con Julián, que nos hable un poco de las medidas cautelares. Bueno, profe, pues dentro de la investigación que hicimos, nos dimos la tarea de buscar la definición de las medidas cautelares, ¿no? Y entre ellas traje pues en este momento algunas que considero que son pertinentes para que nos situemos en lo que realmente son las medidas cautelares, ¿sí? Las medidas cautelares pueden entenderse como aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege de manera provisional y transitoria la integridad o integridad de un derecho, que es controvertido en un proceso judicial, ¿sí?, desarrollando así el principio de eficacia de la administración de justicia. Ya con esto vemos, con esta primera parte vemos que la finalidad es evitar a lo menos de manera inmediata y provisoria que se prolongue el desconocimiento de un bien jurídico vulnerado en apariencia, ¿sí?, evitando la continuidad del perjuicio, también prestar garantías sobre lo reclamado y asegurar el cumplimiento de la sentencia. De lo contrario, los fallos serían ilusorios porque no se podrían pues materializar. Anteriormente esto tenía con el Código Civil la inscripción de la demanda, el secuestro, el embargo, pero como sabemos en el mundo del derecho pues los casos son tan amplios, ¿sí?, que a veces estas medidas no aplicaban para los procesos por la complejidad que se generaba
decretarla. Entonces entra el Código General del Proceso, entra a regular esta parte e incorpora unas medidas cautelares denominadas atípicas o más conocidas como innominadas, en algunos casos se puede encontrar así. Estas no se encuentran expresamente contempladas en la ley, en el código, sino que le dan una libertad al juez, una libertad de analizar para decretar la medida que considere más conveniente de acuerdo a la causística que se le está presentando. Cabe aclarar también que no significa que se vaya a aceptar cualquier cosa que se le esté ocurriendo como medida cautelar a la parte demandante, ¿no? Esto debe ir sustentado, ¿sí? Debe ser proporcional a lo que se está solicitando, también debe ser pertinente, tiene que ser necesario, demostrarse que es necesario, y obviamente pues tener nexos con las pretensiones que se están solicitando en el proceso. ¿Cuáles son las clasificaciones, Julián? Profe, pues dentro de las clasificaciones están las medidas cautelares personales, ¿sí? Que como su nombre lo dice, recae sobre la persona. Las medidas cautelares patrimoniales, que se aplican sobre el patrimonio de la misma persona o de la otra persona. Y las medidas cautelares sobre actos jurídicos que suspenden temporalmente una manifestación de la autonomía de la voluntad, ¿sí? Frena cualquier tipo de proceso que se pueda llegar a suscitar con ese acto jurídico. Las medidas cautelares nominadas, que son aquellas que se encuentran expresamente en la ley. Otras aparte serían las medidas cautelares conservativas. Este tipo de medidas son las que están definidas como el conjunto de disposiciones tendientes a mantener una situación jurídica o a asegurar en gran medida una expectativa o un derecho futuro. Y pues finalmente las medidas cautelares innovativas, ¿no? Que realizan una modificación en la situación jurídica que se está presentando. Listo, muchas gracias. Por favor, Leonardo, nos va a hablar de las medidas cautelares innominadas. Pero bueno, antes de que Leonardo nos hable de estas medidas cautelares innominadas, se están viendo el Código General del Proceso, lo tienen ahí, me imagino que lo trajeron. Podemos observar que una de las novedades importantes que trajo este código es la posibilidad de pedir y de practicar medidas cautelares en el marco de pruebas extraprocesales. Entonces, eso es una novedad importante que trae el Código General del Proceso. Entonces, Leonardo Fabio, por favor, háblenos un poco de las medidas cautelares innominadas. Bueno, a ver, compañeros, pues dentro de las innominadas, pues básicamente lo que pudimos indagar es que, por el contrario, pues son aquellas que se encuentran expresamente, no se encuentran, perdón, expresamente contempladas en ningún código ni en ninguna ley, o sea que no tienen una definición expresa dentro del código, y pues, básicamente lo que estas medidas lo que buscan es incorporar, como se lo mencionaba Julián anteriormente, en el Código del Proceso, están dentro del literal C del artículo 590, que versa así: que cualquier otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio para impedir su infracción y evitar que las consecuencias derivadas de la misma prevenir daños, cesar los daños que se hubiesen causado y asegurar la efectividad de la pretensión. Pues en otras palabras, pues es que a pesar de que no se encuentran establecidas específicamente dentro del código, pues sí se pueden presentar por las partes, pero pues obviamente esto queda a decisión del juez después de un proceso de valoración que sea consecuente, acorde con el proceso que se puede estar adelantando. Estas medidas cautelares, al ser abiertas, son necesarias que sean muy bien sustentadas, y para ello hay que solicitarlas como mínimo con algunos requisitos de información necesaria. Una de ellas es que debe aducirse un interés que resulte razonable, o sea que no vaya por fuera dentro del proceso, dentro del tema del litigio que se está entrando a definir por el juez. Debe ser solicitado por la parte que esté legitimada. Para ello se debe mostrar la existencia de amenaza o vulneración del derecho. Mostrar que haya un perjuicio irreparable, ¿no es cierto?
demostrar la necesidad de la medida, su efectividad y su proporcionalidad, o sea, que se ajuste a todas las condiciones, que asegure que no haya otra medida menos gravosa o diferente a la solicitada que sea igualmente objetiva, y demostrar la apariencia de buen derecho, que es la clave en las medidas cautelares, o sea, que se ajuste al proceso establecido. Bueno, por favor, entonces ahora hábleme un poco de las medidas cautelares, pero en los procesos declarativos, por favor, Leonardo Fabio. A ver, listo, profe. Entonces, dentro de las medidas, dentro de los procesos declarativos, podríamos decir que aquí se vuelven un poco más restrictivas debido a que existe una incertidumbre del derecho que se encuentra en debate o en controversia. Y claro, pues esto puede afectar de una manera al demandante si no se decreta la medida, pero igualmente puede haber una futura afectación al demandado si al finalizar el proceso no existía violación de ningún derecho. Aquí la medida cautelar por excelencia va a ser la inspiración de la demanda sobre los bienes sujetos a registro. La inscripción. Inscripción, sí, perdón. Que vamos a encontrar en el artículo 590 del Código General. Y aquí vamos a encontrar junto al secuestro cuando la demanda verse sobre dominio o cualquier otro derecho real principal, y la condición es que el demandante, para que se decrete esta medida cautelar, debe prestar una caución del 20% del valor de las pretensiones de la demanda. Ese es un requisito que debe cumplir el demandante para poder establecer esa medida. ¿Y qué nos puede hablar un poco de los procesos ejecutivos? En los procesos ejecutivos, profe y compañeros, pues podemos decir que estas medidas cautelares son conocidas como el embargo y el secuestro, son las más conocidas o las que se aplican, digámoslo así, dentro de estos procesos ejecutivos. Aquí es importante mencionar que es necesario que exista una proporcionalidad y razonabilidad en los montos, es decir, que esta medida cautelar no exceda un monto razonado de las pretensiones. En todo caso, en los procesos ejecutivos, el juez puede solicitar que se preste una caución del 10%, en caso de tener que resarcir el daño que se ocasiona al demandado con la práctica de estas medidas cautelares. Bueno, muchas gracias. Por favor, Juliet, nos va a hablar de lo que nos hablaba un poco Leonardo Fabio. Nos hablaba de como medidas cautelares en los procesos ejecutivos. Lo más importante será el embargo y el secuestro. Entonces, por favor, háblanos qué es el embargo, qué es el secuestro, qué distinción tenemos entre ambas. Háblanos un poco de ese tema, por favor. Bueno, profe, pues antes de empezar a decirles un poco acerca del tema, es necesario tener en cuenta que el Código Procesal, el Código General del Proceso, nos trae en su libro cuarto, en el título 1, todo acerca de las medidas cautelares, ¿sí? Pero también es necesario entender que en el Código Civil, en el artículo 2273, también se dispone que son secuestro de bienes. ¿Listo? Sí. Entonces voy a empezar explicando qué es un secuestro de bienes. El secuestro de bienes es aquel por medio del cual el juez autoriza pues, a que el acreedor obtenga la autorización de conservar y administrar los bienes en calidad de depósito. Cuando existe previamente un proceso o un litigio respecto a una deuda o propiedad. Este tipo de situaciones se presenta, profe, pues a menudo sobre los bienes muebles del arrendatario, los cuales se dejan como depósito hasta que éste no pague la deuda. Y de así se entregarán completamente los bienes. Entonces, este secuestro de bienes, ¿qué es lo que pasa? Afecta a bienes materiales. Se retienen los bienes mientras la persona responde por sus deudas, también para cumplir con la decisión que resulte del proceso que dio lugar al secuestro. Limita la disponibilidad material, dado que los bienes son colocados en un depósito a mano de terceras personas. Y para saber qué es el embargo, el artículo 2488 del Código Civil también nos manifiesta qué es el embargo. Y el embargo es una medida judicial que se toma para sacar los bienes del deudor del comercio en la medida en que limite, restringe el dominio del propietario de los bienes embargados. Entonces, el embargo puede afectar bienes materiales también e inmateriales. Los bienes se ponen en ventas para saldar la deuda, mientras que el dueño no percibe ninguna ganancia. O sea que limita la disponibilidad jurídica, por lo cual el deudor aún puede utilizar los bienes. ¿Cuál es la finalidad del embargo y del secuestro de bienes?
Como ya se indicó, el objetivo al decretar el embargo y secuestro de bienes del demandado es garantizar el pago de la deuda o el cumplimiento de la obligación reclamada. Si el demandado no paga, si no cumple con la obligación demandada, entonces los bienes embargados son rematados para pagar al acreedor. Además, el embargo busca evitar que el deudor defraude al acreedor, vendiendo o simulando la venta de sus propiedades para evitar que el acreedor cobre su crédito, que es lo que usualmente hace. ¿Sí? ¿Cuál sería el trámite, Juliet? El trámite para iniciar un proceso de embargo y secuestro de bienes, para un proceso de embargo es el siguiente. Debe existir un proceso y litigio donde el acreedor incumplió con las obligaciones que tenía que realizar. Se podrá realizar una demanda donde se requiera el pago de la obligación. Donde esta no se realice, se debe buscar qué bienes tiene a su nombre. Bueno, y ahí cuando sepa cuáles son, se puede solicitar el embargo de este para que sea la garantía de la cancelación de la deuda. El trámite de un proceso de secuestro es el siguiente, pues se debe disponer una demanda en contra del deudor o arrendatario según sea el caso. Cuando la persona no cumpla con esta obligación, el acreedor puede tomar como depósito el secuestro de los bienes muebles, mientras se efectúa el cumplimiento de la obligación y de no realizarse así, estos bienes quedan en forma de pago. Entonces, esta solicitud, profe y compañeros, debe presentarse ante un juez municipal para que sea este el que determine el embargo y secuestro de los bienes sujetos en este proceso, los cuales servirán de forma de pago para los acreedores. Ok, ¿y cuáles serían los requisitos entonces para realizar un proceso de embargo y un secuestro de un bien? Los requisitos para realizar este proceso pues se deben tener en cuenta unas consideraciones. Lo primero es que debe existir una deuda o obligación previa incumplida, ¿sí? También que los bienes que se deseen embargar o secuestrar deben estar libres de cualquier cosa y deben ser la garantía para el cumplimiento de la obligación. Los bienes sobre los cuales se vayan a interponer esas medidas cautelares deben ser directamente del deudor. Y en caso de no ser así, como se tiene a un acreedor, entonces puede recaer esta deuda sobre los bienes de aquel. Listo, muy bien, muchas gracias. Gracias. Con esto yo creo que estamos listos para el parcial, ya teniendo como base la distinción del decreto 806 y la ley 2213, cuáles fueron las principales modificaciones de dicha ley, y teniendo en cuenta lo que ya vimos el día de hoy con las medidas cautelares, pues estamos preparados para el examen. Entonces, muchas gracias y estudien mucho. Muchas gracias, profe. Listo, profe, muchas gracias.